primeramente me gustaría recordar, yo sé que este tema probablemente ya lo han visto, seguramente en circuitos, ¿verdad? Circuitos de corriente alterna. Sí. Normalmente, de hecho, lo que vamos a ver ahora, ¿verdad? Va a ser lo que es la compensación reactiva sencilla, sin armónicos, ¿verdad? Que es del triángulo del lado izquierdo. Ustedes se acordarán que en este triángulo tenemos lo que es este vector en verde, es la potencia activa. El vector en rojo es la potencia reactiva. Y tenemos obviamente a partir de estas dos, pues un cálculo de lo que es la potencia aparente, que es el vector en color azul. Y este ángulo que tenemos por aquí, ¿verdad? Este ángulo que tenemos en color negro, pues es el ángulo de desfasamiento. Y el coseno de este ángulo, ¿verdad? El coseno de este ángulo, pues representa el factor de potencia. Normalmente hemos aprendido que el coseno de phi, el coseno del factor del coseno de ese ángulo es el factor de potencia y se calcula simplemente como la relación que existe entre la potencia activa y la potencia aparente, lo cual quiere decir que entre mayor potencia activa tenga, o mejor dicho, entre más sean iguales mi potencia activa y mi potencia aparente, pues mi factor de potencia va a ser mejor, va a ser cercano a 1. Y esta potencia reactiva Q pues va a ir desapareciendo, lo cual en la realidad pues no sucede así. La potencia reactiva es necesaria para la operación de cargas inductivas, mayormente motores, bobinados, transformadores, y para para mantener campos magnéticos en operación, ¿verdad? Entonces este es un cálculo de forma elemental, sin armónicos. Del lado derecho, ¿verdad? Si se fijan, aquí tenemos la S, obviamente calculada a partir de la suma de la raíz de la suma de los cuadrados de P y de Q. P entre S, ¿verdad? En el caso de la presencia, cuando tenemos por ahí armónicos, tenemos que considerar la potencia que tenemos ahí, pues obviamente en estas corrientes armónicas que están a una frecuencia diferente de la fundamental. Y también se debería de añadir esa potencia, le conocemos potencia de distorsión, o sea, potencia de corrientes que están presentes, o sea, obviamente que están demandando una potencia a frecuencias diferentes a la fundamental, diferentes a 60 Hz. Aquí tenemos un cálculo muy sencillo, ¿verdad? En este caso es con distorsión. Un ejemplo para poder alcanzar a ver toda la fotografía. Antes de entrar al factor de potencia, a veces viendo un ejemplo ya nos vamos involucrando muy fácilmente. Tenemos una carga que alimentar, una potencia activa. Recuerden que la potencia activa pues no debe de cambiar porque no va a cambiar en mi cálculo, dado que es la potencia que yo debo de mantener para realizar el trabajo que estoy haciendo con esta máquina o con esta instalación eléctrica o con esta carga, lo que sea. Me dice que para esta potencia activa esta máquina también requiere de 192 kilovolts amperes reactivos. En potencia activa 400 kilowatts y en potencia reactiva pues 192 kilovolts amperes reactivos, pero me dicen que tiene una distorsión total de corriente, ¿sí? Total harmonic distortion de corriente es de 48%. Si yo calculo simplemente un factor de potencia de esta forma, simplemente sin tomar en cuenta el factor de distorsión, solamente sería la potencia activa, 400 kilowatts, entre la raíz cuadrada de la potencia activa al cuadrado más la potencia reactiva al cuadrado, y tendría un factor de potencia pues de 0.9, ¿sí? Pero cuando yo calculo por aquí este factor de distorsión que sería 1 entre la raíz cuadrada de 1 más el % de distorsión entre 100, para hacerlo por unidad al cuadrado, obviamente este % viene siendo 48, obviamente entre 100 me da pues 0.48 al cuadrado. Al hacer 1 entre raíz de 1 más 0.48 al cuadrado me da un factor de distorsión de 0.9. Yo multiplico mi coseno de phi, que este factor de potencia es un factor calculado sin armónicos, pero cuando yo tomo en cuenta mi porcentaje de distorsión, me doy cuenta que es de 0.9 también mi porcentaje de distorsión. Entonces mi factor de potencia real, o sea el verdadero como lo estoy usando ya con armónicos, es de 0.81. Eso aún
es más bajo, ¿verdad? Porque tengo por ahí la presencia de carga no lineal, o sea, tengo por ahí distorsión armónica. Esto es una introducción sencilla al caso del factor de lo que es el factor de potencia sin armónicos, que es como normalmente lo hemos aprendido a través de las materias de circuitos, y obviamente con armónicos. Los ejemplos que vamos a ver este es el único que vamos a ver ahorita con distorsión, ¿sí? Igual ahorita les puedo mandar esta imagen para que la tengan por ahí. Pues es muy sencillo, así simple y sencillamente podemos calcular un factor de potencia ya con distorsión, y a partir de este nuevo factor de potencia ya corregido con la distorsión, pues vamos a poder calcular mejor un banco de capacitores para corregirlo al valor que deseamos, .95, .92, .97, el valor que deseamos, o inclusive 1. Muy bien. Entrando al tema de lo que es factor de potencia, lo cual voy a repetir algunos conceptos, pero un poco rápido, porque supongo que ustedes ya lo han visto. Recuerden que el tema del factor de potencia, pues obviamente viene a raíz de cómo son mis cargas. O sea, si mi carga es puramente resistiva, si mi carga es inductiva o si mi carga es capacitiva. Raramente me voy a encontrar una carga puramente resistiva o puramente inductiva o puramente capacitiva. Normalmente me voy a encontrar que la carga tiene las características de las tres, ¿no? O sea, un circuito CRLC. Esto obviamente, si yo lo viera a raíz de un triángulo, por ejemplo, en un triángulo de impedancias, antes de entrar al triángulo de potencias, obviamente, primero tenemos lo que es un triángulo de impedancias, que es el de la izquierda, es este que está por aquí. Observen ustedes cómo este triángulo de impedancias, pues está formado, obviamente, aquí tenemos una resistencia, que es la carga activa, la carga resistiva la parte resistiva de esa carga, y tenemos por aquí lo que es la reactancia. En este caso podría ser una reactancia inductiva, también sabemos que podría ser también capacitiva. Aquí tenemos el ángulo, ¿verdad? ¿Sí? Y obviamente tenemos por aquí la impedancia. Cuando obviamente esta carga que tiene estas características la conecto ya a una tensión, o sea, la tensiono obviamente y hago pasar por ahí una intensidad, ¿verdad? Porque tenemos un voltaje. Ahora sí obtengo el triángulo de potencia, es verdad que sí, que prácticamente es lo mismo. La potencia activa, pues es obviamente la parte de la potencia que nos da como resultado nuestra parte resistiva. Tenemos la potencia reactiva, que debe su nombre y que resulta de la parte de la reactancia que tenía yo en mi triángulo de impedancias, ¿verdad? Y obviamente también como resultado este vector que es la potencia aparente, que obviamente es la suma de los cuadrados de la potencia, la raíz de la suma de los cuadrados de la potencia activa y de la potencia reactiva. Y obviamente este ángulo es el mismo en todos los triángulos, ¿verdad? Incluso, ¿por qué? Porque recuerden que este ángulo viene desde el cómo está hecha o cómo está hecha mi carga, ¿verdad? En función de cómo está conformado mi circuito. Si es un circuito que es puramente resistivo, potencia activa o reactiva, o en el caso de potencia reactiva, recuerden que podemos tener tanto potencia reactiva inductiva o capacitiva. ¿Qué efectos provoca la potencia reactiva del tipo inductivo en mi circuito? Bueno, nosotros sabemos que en el caso de la potencia reactiva, ¿verdad?, pues nos va a producir un atraso en la corriente con respecto al voltaje. Sabemos que en el caso de la potencia reactiva nos va a producir un atraso. O sea, en este caso aquí tenemos claramente, aquí tenemos el voltaje, y fíjense cómo, si este es el tiempo que corre a la derecha, un tiempo después aparece de cero mi corriente. Entonces, esta corriente está atrasada con respecto a este voltaje que tengo por acá. ¿Cuánto? Pues estos grados, ¿no? En este caso, pues son por ahí 45 grados de atraso, que corresponde a si yo saco el factor de potencia, es un coseno de 0.707 inductivo. ¿Por qué? Porque es una carga mayormente inductiva. Aquí es cuando se dice, como está esta carga mayormente inductiva, pues se habla de un factor de potencia en atraso, ¿verdad? 45 grados en atraso.
Al contrario, si yo tuviera, no tengo por aquí el gráfico, creo que lo tengo, pues creo que en este documento puedo ver otra vez estos oscilogramas. A ver, no, creo que en este no. Permítanme nada más un segundo. A ver si por aquí lo puedo ver. Ok. Fíjense, aquí tenemos una carga puramente resistiva. Aquí tenemos, claramente se ve, una carga puramente resistiva. Y observen ustedes cómo en este gráfico, tanto la tensión, que es la verde, y la corriente, que es la roja, pues van en fase, es resistivo. Observen en el siguiente oscilograma, ustedes seguramente también ya conocen, para una carga inductiva. Fíjense cómo la tensión es el color verde, y luego aquí sale de cero, tomando en cuenta donde empiece un ciclo, ¿verdad?, de la tensión. Aquí empieza un ciclo de la tensión. Observen cómo sale de cero y un cierto tiempo después, no sé si alcancen a ver el cursor, creo que sí, un cierto tiempo después aparece la corriente, que está en rojo. Entonces esta es una carga inductiva con la corriente en atraso, pues obviamente los grados que tenga por aquí que correspondan, ¿no?, a mi instalación, a mi carga. Y una carga completamente capacitiva nos vamos a encontrar con lo contrario. Observen ustedes cómo tenemos la presencia vamos a iniciar por ejemplo un ciclo. Observen cómo aquí inicia mi tensión, pero ya venía la corriente. Aquí no podemos verlo claramente, pero en el siguiente ciclo de la tensión, que empieza por acá, observen cómo empieza la tensión a salir, pero un cierto tiempo antes ya había empezado el ciclo de la corriente. Entonces en este caso esta corriente está en adelanto. Entonces con una capacitancia pues podemos adelantar. ¿Cuánto puedo atrasar cuánto se puede atrasar la corriente? Bueno, en atraso para cargas inductivas podemos tener un atraso hasta de menos 90 grados eléctricos, y en el caso de cargas capacitivas podemos tener un adelanto de hasta más 90 grados eléctricos. Si lo vemos en función de triángulos como los que vimos ahorita, fíjense, yo aquí tengo los triángulos, que es un triángulo muy parecido al que les mostré ahorita, este triángulo que tenemos por aquí, pero aquí tengo ambos triángulos. Fíjense cómo en este triángulo que tengo por acá es un triángulo, pues obviamente de una carga capacitiva, puede estar hacia arriba o hacia abajo, pero lo interesante es que nos está dando por aquí qué tipo de reactancia es. Este es un triángulo de impedancias, no es un triángulo de potencias. O sea, yo puedo tener una carga donde yo tengo una reactancia mayormente capacitiva y obviamente una impedancia absoluta, ¿verdad? ¿Sí? Y tengo por aquí un desfasamiento. Si yo tuviera una reactancia, vamos a decir, en este caso, aquí creo que hay un error, sería XL. Si sería inductiva, sería obviamente en atraso, ¿verdad? Veamos el siguiente triángulo ya en potencias, eso mismo que acabamos de ver, pero en el caso de potencias. Y observen cómo en el triángulo A, un triángulo de potencias con predominio de efecto inductivo, ¿verdad?, que es este que está por aquí, y obviamente un triángulo con predominio de efecto capacitivo, o sea, es este por acá. O sea, me está adelantando por ahí la corriente. ¿Queda claro? Sí, jefe. Bueno, este otro oscilograma, que es la portada del material que estamos ahorita viendo, también se muestra, obviamente, nos hablan el factor de potencia, y nos dice el factor de potencia representa a la alta tensión, al voltaje. Sí, exactamente. Y en este caso en particular nos representan un voltaje, una tensión en este color negro, ¿verdad?, que está por aquí. Y este es un factor de potencia o una carga mayormente inductiva. Y observen cómo, por ejemplo, la corriente, tenemos una corriente en fase, que podría ser esta color naranja, que está en fase con mi voltaje, pero tengo la presencia de la corriente de un motor. Los motores, obviamente, en su mayoría, todos los motores de inducción, pues son cargas capacitivas. Observen cómo está en atraso, o sea, la corriente aparece un cierto tiempo después. Recuerden, este es el tiempo. Entonces, primero sucede el voltaje y crece hasta su valor cero, y empieza a decrementar, y un cierto tiempo después aparece la onda de la corriente de este motor y se incrementa a su valor máximo, ¿verdad?, para formar por ahí el ciclo de esta corriente. Entonces esta corriente está en atraso. ¿Cuánto? Aquí gráficamente
nos ponen que son 45 grados. Entonces este es el ejemplo similar al que acabamos de ver. 45 grados de atraso, ¿sí? El coseno de 45, esta corriente, ¿verdad? Esta carga tiene un factor de potencia en atraso de 0.707, ¿verdad? Entonces por ahí es básicamente la explicación, ¿verdad? Ahora bien, por aquí se repiten casi la explicación que he dado en este momento. El factor de potencia se define como el cociente de la relación de la potencia activa entre la potencia aparente. Ustedes ya lo conocen. Sí, a esto se le conoce como factor de potencia. Insisto, como ingenieros debemos de recordar que esta potencia activa entre esta potencia aparente, obviamente, pues comúnmente es un término que usamos para calcular el factor de potencia. Sin embargo, no olviden que esto representa el cómo está formada mi carga, o sea, cómo está hecha desde que la fabrican. Inclusive antes de conectarla ya tiene esas características, porque tiene una característica resistiva y probablemente inductancias o capacitancias, ¿verdad? Que me van a adelantar o atrasar la corriente y van a formarme una impedancia. Entonces es importante recordar eso. Bueno, entonces el factor de potencia es un término utilizado para describir la cantidad de energía que se ha convertido en trabajo. El valor ideal de un factor de potencia es 1. Esto indica que toda la energía consumida por los aparatos ha sido transformada en trabajo. Si yo tengo un factor de potencia menor a 1, significa que tengo por ahí energía que no está realizando un trabajo útil. No quiere decir que no sirva para algo en el sistema. Obviamente sirve para crear campos magnéticos, pero no se está convirtiendo en otra, no hay una conversión en otro tipo de energía. Entonces la potencia efectiva o potencia real, ya la conocen, son los watts y su símbolo es P. Se conoce como potencia efectiva o potencia real o potencia activa también. La potencia reactiva, ustedes la conocen también, es la encargada de generar estos campos magnéticos que hablábamos hace un momento. Se le conoce como potencia reactiva. Son volts-ampere reactivos, son bars, su símbolo es la Q, ¿verdad? Esta potencia reactiva también, aunque por aquí no lo describen, no lo colocan, también puede ser una potencia reactiva mayormente, obviamente, capacitiva, y que obviamente contrarresta el efecto inductivo. Y también es potencia reactiva. Obviamente estas dos, al combinarlas en una suma geométrica, ¿sí? de vectores, o sea, podemos sumar potencia activa al cuadrado más potencia reactiva al cuadrado y raíz cuadrada, y obtenemos lo que es la potencia aparente, lo que es, recuerden por ahí, pues la hipotenusa de los triángulos de potencia que ustedes ya conocen. Con esta potencia aparente es con la que yo debo de calcular mi corriente, ¿verdad? Porque si yo calculo solamente con watts o kilowatts las corrientes, estoy calculando una parte solamente de la corriente. De hecho, fíjense, en este mismo slide, en este mismo ejemplo, tengo por aquí triángulos de corrientes. Fíjense cómo tengo obviamente una corriente activa, que es la corriente que demanda mi parte reactiva, tengo una corriente reactiva, perdón, y obviamente una corriente total o corriente aparente. Esta es la corriente que yo necesito para mis cálculos, ¿verdad? La corriente pues aparente, ya sea en una carga mayormente inductiva o capacitiva o la mezcla de ambas. Muy bien. Recuerden, la potencia aparente, S, es la hipotenusa. Si solamente es volts-amperes a secas, y su símbolo es la S. Aquí tenemos el triángulo pues que ya conocen. Potencia activa, potencia reactiva y potencia aparente. Recuerden, factor de potencia es potencia activa entre la potencia aparente. ¿Por qué decimos que es necesario o podríamos tener un factor de potencia unitario? Bueno, fíjense, déjenme ver si por aquí tengo un ejemplo o un gráfico que nos muestra claramente conforme yo voy aquí. Fíjense, yo tengo por aquí mi potencia activa, tengo por acá mi potencia reactiva, ¿sí? Conforme esta hipotenusa, que es mi potencia aparente, se acerque más a la potencia activa, mi factor de potencia pues va mejorando, ¿verdad? De tal forma que estoy en 80 cuando mi potencia reactiva que demando de la red pues es muy alta. Si yo disminuyo esa potencia reactiva, me queda un triángulo más pequeño, ¿verdad? La S es más pequeña que esta otra, ¿verdad?
por lo tanto mi factor de potencia mejora. ¿Cuándo va a ser 1 mi factor de potencia? Bueno, pues como en las cargas resistivas, cuando yo tenga obviamente mi valor de potencia activa igual a mi potencia aparente. Cuando esta potencia aparente sea igual a mi potencia activa. ¿Cómo puedo lograr eso? Esta potencia reactiva de la red, yo la puedo dejar de demandar de la red, o sea, dejar de requerirla de la red, y la puedo yo brindar a través de un banco de capacitores. O sea, porque los capacitores nos dan un efecto contrario al efecto inductivo, pero no quiere decir que nuestro equipo lo deje de consumir estos reactivos o los deje de necesitar. Simple y sencillamente ahora esos reactivos los va a aportar un banco de capacitores. ¿Hasta cuánto? Yo puedo dar toda mi potencia reactiva y hacer que mi factor de potencia sea unitario, o solamente dar una pequeña cantidad y dejar, o sea, solamente dar una pequeña cantidad con mi banco de capacitores y dejar una porción suministrándola de la red, y es cuando tengo por ahí un factor de potencia pues que no necesariamente llega a 1, pero sin embargo sigue siendo alto. ¿Ok? Muy bien. El bajo factor de potencia. Recuerden que para producir trabajo las cargas eléctricas requieren cierto consumo de energía. Cuando este consumo en su mayoría es reactiva, del tipo inductivo, el ángulo se incrementa, el ángulo de desfasamiento, porque la corriente empieza a desfasarse, ¿verdad? Y nos empieza a aparecer por ahí una potencia aparente, y obviamente porque se demanda esta potencia reactiva, ¿verdad? Cuando no tengo desfasamiento, como en una carga resistiva, pues mi factor de potencia es 1, pero si se empieza a desfasar, pues empieza a caer gradualmente mi factor de potencia hasta un máximo de 90 grados en atraso. Igual también sucedería para factores de potencia capacitivos. O sea, si yo necesariamente tengo más potencia capacitiva, si pongo más banco, me voy al lado extremo, y ahora si yo tuviera, por ejemplo, este factor en adelanto, yo tuviera factores de 0.86, 0.85, etcétera, del tipo capacitivo. También puede darse ese caso, cuando tengo más de 1. Y obviamente vuelve a incrementarse mi hipotenusa, ¿verdad? Mi potencia aparente. ¿Qué problemas técnicos me acarrea esto? Pues es muy lógico y es muy sencillo de entender. Si mi potencia aparente crece, obviamente la corriente aparente pues también va a crecer. Y eso quiere decir que me va a acarrear mayor consumo de corriente. Cuando tengo bajo factor de potencia, voy a tener aumento en pérdidas en conductores, ¿verdad? Obviamente por el efecto Joule de I cuadrada R, como la corriente va a ser más grande, voy a tener unas pérdidas más grandes por efecto Joule. Sobrecarga en transformadores, generadores y líneas de distribución. Esto obviamente a raíz de que voy a consumir obviamente una potencia aparente mayor, entonces necesito tener disponible mayor potencia aparente. Y obviamente un incremento en las caídas de tensión, caídas de voltaje, porque igual también la corriente está implícitamente ahí en la caída de voltaje, ¿verdad? Entonces si la corriente aumenta, cae el voltaje. ¿Y que económicamente qué me puede pasar? Pues económicamente puedo tener yo un incremento en mi factura de pago, lo que le pago en México al menos a la Comisión Federal, y puedo, si yo tengo un factor de potencia muy bajo, llegar a pagar una multa de hasta el 120% de la factura de mi servicio eléctrico. ¿Cuál es el factor de potencia que requiero tener o que necesito tener? Según el código de red, que es la última reglamentación para factor de potencia en México que se emitió, nos dice que para instalaciones que sean menores de 34.5 kilovolts, el factor de potencia sigue siendo 0.9, y para instalaciones que le llaman alta tensión arriba de 34.5 kV, mi factor de potencia debe de ser mayor de 0.95. ¿Qué beneficios tengo yo por corregir o por mejorar este factor de potencia? Pues es muy lógico, obviamente, el beneficio, porque si yo mejoro el factor de potencia, como mostré ahorita en el triángulo de la corriente, ¿verdad? Entonces obviamente va a disminuir la corriente. Si hay menos corriente, pues hay menos pérdidas en conductores, se reducen las caídas de tensión, y obviamente al tener una potencia aparente, una hipotenusa más pequeña, pues aumento la disponibilidad de potencia en transformadores, líneas y generadores. O sea, yo
ahora libero energía. Libero potencia. Si yo tuviera una subestación, pues probablemente corrigiendo el factor de potencia podría conectar otras cargas al liberar la potencia. De hecho, ahorita vamos a ver también cómo se calcula la potencia aparente liberada. Y obviamente todo redunda en un incremento de la vida útil de las instalaciones. Y económicamente, ¿qué nos puede pasar? Bueno, pues se reduce la factura eléctrica, se elimina la multa por bajo factor y puede existir incluso una bonificación, al menos en abajo de 34.5 kilovolts, de hasta 2.5% de la facturación. Ahí tenemos el ejemplo tradicional del factor de potencia. Recuerden, este es el triángulo donde tenemos, por ejemplo, el tarro representa la energía total, la potencia aparente. Aquí tenemos el ejemplo de la cerveza. Este sería la potencia S. La cerveza representa la potencia activa y la espuma representa pues la potencia reactiva, que aunque no se utiliza para producir un trabajo, es necesaria para que los equipos puedan operar, sobre todo los equipos que tienen embobinados. Aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Un poco chusco de un bajo factor de potencia y un factor de potencia pues un poco mejor, pero sigue estando bajo. Y aquí pues un factor de potencia unitario. Ya tenemos que obviamente la energía es necesaria y ahora esta energía reactiva la podemos obtener de bancos de capacitores o filtros de armónicos. Aquí tenemos lo que le llamamos un factor de potencia unitario, donde la S es igual pues a la P, ¿no? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Inge, en la parte de caídas de tensión, si tuviéramos, no sé, 10 cargas, sigue siendo el mismo porcentaje, ¿verdad? 5% de caída. ¿O ahí se modifica algo? No tiene nada que ver una cosa con otra. Okay. Simplemente se reduce la corriente y mejoras tu caída de tensión, ¿verdad? Pero obviamente vas a tener menos corriente en cargas, sobre todo del tipo inductivo, ¿verdad? Okay. Sí. En este ejemplo que tenemos por aquí, tenemos un ejemplo muy sencillo. Es un motor de 20 kilowatts. Este motorcito, ¿sí?, nació y está hecho de acuerdo, si tú fueras a ver su triángulo, cómo está formado, ¿verdad? Pues si tú dividieras la R entre la Z, recuérdense que así como aquí P entre S es mi factor de potencia, en el triángulo de impedancias, inclusive antes de conectarlo a ninguna tensión, recuerden que aquí es R entre Z, mi factor de potencia. Entonces, esto es prácticamente lo mismo, nada más que acá está hecho en potencias y aquí está hecho obviamente con la resistencia y la impedancia, que la R obviamente pues es análogo a la P y la Z obviamente la impedancia pues es la potencia aparente. Muy bien, entonces fíjense, el motor es de 20 kilowatts, esta es potencia activa. El factor de potencia inicial de mi motor es de 0.72. Posteriormente se le coloca un capacitor, que después ahorita vamos a ver de cuánto va a ser. Y este capacitor lo hace que de la red ahora tenga un factor de 0.95. No quiere decir que el motor mágicamente ya no necesita los reactivos de la red, sino que ahora esos reactivos lo está dando por ahí una parte, pues un banco de capacitores, ¿verdad? Y está a 240 volts. A ver, cuando yo tengo el factor de potencia de 0.72 de la fórmula de factor de potencia activa entre potencia aparente, potencia activa kilowatts, potencia aparente kilovolts ampere o kVA, es 0.72. De aquí yo tengo que encontrar cuánto vale mi potencia aparente. Recuerden, la potencia aparente es la hipotenusa. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? De esta pequeña fórmula despejo mi S, mi potencia aparente. Ahora me queda potencia activa entre el factor de potencia, y así es como se calcula fácilmente la potencia aparente. Entonces sería 20 kilowatts, que es mi potencia activa, entre mi factor de potencia inicial, que es 0.72. La potencia aparente es de 27.77 kVA. Con esta potencia aparente, ahora sí puedo calcular la corriente. Con la potencia aparente de 27.77 kilovolts ampere, lo voy a dividir entre la tensión, que es 240 volts. Como yo estoy poniendo
kilos, o sea, kilovolts ampere, acá abajo debo de poner kilovolts, entonces pongo 0.24, ¿verdad? Entonces la corriente que me resulta es de 115.7 amperes, cuando mi factor de potencia es de 0.72. O sea, la corriente que yo demando del sistema inicialmente es de 115. Cuando yo ya le coloco el capacitor, ¿verdad?, de la red, va a demandar pues una corriente menor. ¿Por qué? Porque obviamente disminuí la potencia reactiva de la red, ahora lo estoy obteniendo de un capacitor. Entonces vuelvo a hacer el cálculo. Tengo el nuevo factor de potencia de 0.95. Despejo obviamente la potencia aparente, potencia activa entre el factor de potencia. Fíjense, aquí está equivocado, este es factor de potencia, ¿sí? Igual que acá. Nos da 20 entre 0.95, obtenemos por ahí ahora una potencia aparente de 21.05 kilovolts ampere. Con esta potencia aparente nueva, lo divido entre la misma tensión y me da una corriente de 87.7. ¿Qué quiere decir? Que la corriente de 115 bajó a 87.7. Obviamente estoy hablando de la corriente que yo tengo aquí. Sin embargo, la corriente activa no disminuyó y la corriente reactiva no quiere decir que haya disminuido, sino que, como dijimos, una parte de esa corriente la está dando ahora mi capacitor, ¿verdad? La otra parte me la está dando mi sistema, Comisión Federal. ¿Cómo? Bueno, fíjense, observen lo siguiente. Fíjense cómo aquí modifiqué, le puse un capacitor de tal manera que llegara yo a tener un valor de factor de potencia de 0.95. Ok. ¿Qué pasa si yo hubiera querido, por ejemplo, poner de 0.72 a 1? No a 0.95, sino a 1. Bueno, pues aquí yo pongo un 1. Entonces mi potencia aparente, ¿cuánto sería aquí? Pues sería de 20 kVA. Si yo pongo 20 kVA aquí, ¿verdad? 20 kVA entre 0.24 me da 83. Ok, en ese caso yo estaría corrigiendo a 1. No lo estoy haciendo en este caso, estoy a 0.95, pero si hubiera hecho, aquí me hubiera dado 83 amperes. Quiere decir que toda mi potencia reactiva necesaria la está dando mi capacitor. A veces no es necesario llegar a 1. Pero observen lo siguiente, para ejemplificar, quiere decir que mi motor no quiere decir que ya no necesite esa potencia reactiva, sino que ahora me lo está dando la red. Fíjense, si yo lo hubiera corregido a 1 en este ejercicio que está por acá, no necesariamente son los mismos valores, pero observen lo siguiente. Fíjense, tengo un motor. Aquí lo estamos viendo en términos de pura corriente. Y es igual, porque los triángulos de potencia y corriente pues guardan las mismas relaciones. Si yo conozco la corriente, pues prácticamente este ejemplo es exactamente lo mismo. Yo tengo aquí la corriente activa, que sería la P, o sea, la corriente que me demanda mi parte activa, la corriente reactiva, la corriente que demanda mi parte de la Q, la parte reactiva, y acá tengo la I de línea, la corriente total que demando de la línea, es la corriente de la potencia aparente. Bueno, aquí me dice que de la red, en este caso estoy demandando 100 amperes, o sea, es obviamente mi hipotenusa. Y me dice que la potencia activa me demanda una corriente de 80 amperes, por lo tanto obviamente el cateto adyacente. Y me dice que la potencia reactiva que demando de la red es de 60 amperes, por lo tanto mi cateto opuesto. Aquí yo tengo obviamente un ángulo de desfasamiento, que de hecho no tengo aquí calculado. ¿Cuánto sería el factor de potencia en este caso? Así sencillo. Acuérdense que es P entre S. ¿Cuánto sería? Sería 80, ¿verdad? 80 entre 100, ¿verdad? P entre S. O sea, en este caso mi factor de potencia es de 0.8. En este primer caso. Aquí. Es de 0.8. Si observen lo que hacen es, yo quiero reducir la corriente que demando de la red, esta corriente aparente, incluso voy a disminuir la potencia aparente, ¿verdad? Como lo hicimos en el ejemplo que acabo de mostrar.
En este caso, ¿qué es lo que hago? Bueno, le cuelgo un banco de capacitores. En este caso estoy corrigiendo al 100%, o sea, corrigiendo a factor de potencia unitario. Todo mi banco de capacitores va a estar dedicado a dar toda la corriente reactiva. En este caso, la potencia aparente me demanda una corriente de línea de 80 amperes y la corriente activa pues es de 80. O sea, solamente casi la corriente activa es la que estoy demandando de mi instalación, de mi suministrador. Y la otra parte que mi motor necesita para funcionar la obtengo de un banco de capacitores. Si ustedes se fijan, el motor en todo momento sigue recibiendo para operar los 80 amperes activos, o sea, la potencia activa que es necesaria y la potencia reactiva. En este caso lo estamos viendo en corriente, porque el motor no fue modificado en ningún momento. El motor sigue teniendo su circuito equivalente igual. O sea, de aquí para abajo el factor de potencia sigue siendo 80% y de aquí para arriba lo que ve la red es que mi factor de potencia pues es 1. Así es, pues es 1, ¿verdad? Ahora, aquí la pregunta es, y observen lo siguiente que voy a mostrar. Este ejemplo lo tengo yo por aquí, muy claramente expresado. En este caso, ¿de qué tamaño es? ¿De qué tamaño es el capacitor que le pusieron a este motor para que se fuera pues a punto 95? Vamos a ver este ejemplo. Fíjense. Yo tengo este caso. Observen. Muy bien. Este es el triángulo de potencia de ese motor. Fíjense ustedes, aquí tengo la potencia activa. ¿De cuánto será este valor de la potencia activa? De acuerdo al ejemplo. 20 kilowatts. La potencia aparente, obviamente en un inicio ya se calculó y pues nos dio por ahí de 27.77. Veamos, siguiendo el ejemplo, yo tengo una potencia reactiva total, pero le voy a colocar una potencia de un capacitor para disminuir el tamaño de lo que demando de la red y solamente demandar menos y tener una potencia aparente 2 más pequeña. Por lo tanto, mi ángulo de desfasamiento se hace más pequeño y mi factor de potencia pues aumenta. Fíjense, las relaciones de este triángulo sencillas nos van a servir. El seno de este ángulo teta pues es el cateto opuesto entre mi hipotenusa. Tengo yo mi cateto adyacente entre mi hipotenusa, que es mi coseno, y este en particular es muy importante porque es el factor de potencia. Y también vamos a ver más adelante que la tangente de este ángulo pues es el cateto opuesto entre el cateto adyacente, que es mi tangente, y este también lo voy a usar mucho en la corrección de factor de potencia porque me va a servir para hacer las restas de estas Q. Si yo quisiera calcular la primera potencia reactiva, simple y sencillamente, de acuerdo a la tangente, tendría que multiplicar la potencia activa por la tangente del ángulo 1. Y con esto obtendría esta primera potencia. La potencia 2, que es la potencia que me quedaría demandando de la red, simplemente sería la misma potencia activa por la tangente del nuevo ángulo. ¿Y de dónde voy a obtener estos ángulos? Pues muy fácil. Esos ángulos los puedo obtener yo simple y sencillamente haciendo por ahí cosenos inversos de estos valores. Yo este valor ya sé cuánto es y yo puedo conocer el factor de potencia deseado, o sea, el factor de potencia 2 al que me voy a ir. De tal manera que si yo entonces ya puedo conocer cuánto vale Q1 y cuánto va a valer la potencia que voy a seguir demandando de la red, fácilmente puedo conocer de cuánto es el valor que necesito yo tener o conectar mi capacitor para obtener este cambio. La potencia del capacitor entonces va a ser Q1 menos la Q2. Por lo tanto, la potencia del capacitor va a ser potencia activa de la tangente del ángulo θ1 menos
la potencia activa de la tangente del ángulo θ2, ¿verdad? Porque esto es Q1 y esto es Q2. Si yo factorizo por aquí, simplemente saco la P como factor común, sería la potencia activa que multiplica la diferencia de tangentes. Y con esta sencilla fórmula, yo puedo calcular cualquier banco de capacitores. Conociendo simplemente la potencia activa que se tiene que suministrar, conociendo su primer factor de potencia y el factor potencia al que me quiero ir. ¿Sí queda claro? Sí. Bueno, esto que tengo por aquí como diferencia de tangentes, pues obviamente vean que tengo ángulos, no tengo factores de potencia. Para yo conocer este ángulo θ1, yo necesitaré sacar el coseno inverso, ¿verdad? ¿Sí? De mi factor de potencia. Por ejemplo, si yo digo que estoy en 0.72 en el primer caso, pues entonces el ángulo sería 43.9, el primer ángulo. Si yo estoy diciendo que al que me quiero es 0.95, entonces si yo saco el coseno inverso de 0.95, el segundo ángulo es de 18.2, mi segundo ángulo que está por aquí. Entonces aquí yo también podría tener esta fórmula o escribirla como la potencia de la tangente del factor de potencia 1, ¿verdad? Del coseno inverso del factor de potencia 1 menos la tangente del coseno inverso del factor de potencia 2. Y aquí ya tengo cuánto valdrá el banco que debo de colocar. Hay una cosa más que vamos a enseñar aquí. Vamos a ver. Es muy importante para los eléctricos y para las instalaciones y para la gente que tiene sus instalaciones, sus cargas, saber cuánta potencia liberada se disminuyó, cuánta potencia mejoró o me quité. O sea, la S1 claramente es mayor que la S2. ¿En qué tamaño? Bueno, pues así como hicimos usando la trigonometría, las funciones muy simples, también yo puedo saber cuánto vale S1 y cuánto vale S2. La potencia aparente que yo voy a liberar en una corrección de factor de potencia, pues va a ser simplemente la S1 menos la S2. Yo sé que la potencia aparente 1, si de esta fórmula despejo la potencia aparente, en el caso de la potencia aparente 1, simple y sencillamente sería, fíjense, la potencia activa entre el coseno de este ángulo. Aquí está. Y el tamaño de magnitud de esta S2 simplemente va a ser la potencia misma activa entre el coseno del ángulo 2. Si igual la potencia liberada va a ser S1 menos S2. También factorizo, saco la P, entonces va a ser la potencia liberada en kVAs, que es la potencia aparente, va a ser la potencia activa que multiplica la diferencia de los inversos de los cosenos de θ1 y θ2. Ah, ¿y qué es esto? Factor de potencia ya directamente. Por ejemplo, si yo te preguntara, ahorita lo vamos a ver aquí más adelante, pero rápidamente, si yo te preguntara cuánta potencia aparente se liberó, pues en este ejemplo, pues nada más dirías esto menos esto, ¿no? Aproximadamente 6 kVA o un poco más. Bueno, si tú no hubieras hecho nada de esto y simple y sencillamente tomas este ejercicio, simplemente hubieras puesto 20 entre el inverso de 0.72 menos el inverso de 0.95 y te va a dar los 6 y algo kVA que se liberaron. Recuerden que el coseno de θ1 es el factor de potencia actual y el factor de potencia 2 es el coseno de θ2, perdón, es el factor de potencia deseado. Ahora bien, aquí tenemos el motor de 20 kilowatts, que es este que estamos viendo ahorita. El factor de potencia de θ1 es 0.72, claro, esto es el factor de potencia y coseno de θ es el factor de potencia. Entonces
Coseno de teta 1, 0.72. Coseno de teta 2, 0.95. Los ángulos calculados con cosenos inversos, ya habíamos mencionado, 43.9 para el ángulo 1, 18.2 para el ángulo 2. Si yo quisiera calcular potencias aparentes, como igual se hizo por acá, en estos casos, aquí, el ejemplo aquí está otra vez, 20 entre el factor de potencia, primera S, 20 entre el segundo factor de potencia, pues la potencia 2, la segunda potencia. Aquí tengo los dos triángulos, el primero y el segundo. Claramente la potencia disminuyó, ¿verdad? A una potencia 2. Pero para poder pasar a esto, yo le tuve que haber conectado aquí, pues un capacitor, aquí arriba. Bueno. Entonces, la potencia 1, aquí lo estoy haciendo por separado. Yo pude haber hecho esto rápidamente aquí, ¿verdad? Yo pude haber hecho rápidamente esto aquí. Simple y sencillamente haber puesto 20 por la tangente del coseno inverso de 0.72 menos la tangente del coseno inverso de 0.95 y hubiera obtenido pues rápidamente este valor. Sin embargo, aquí lo estoy haciendo por separado. Q1, 20 por la tangente de 43.9, que es lo mismo, 19.24 kVAR. Esa es la potencia que demando de la red. Ya que coloco el capacitor, solamente voy a estar requiriendo 20 por la tangente de 18.2, o sea, 6.57. Aquí claramente la resta de estos dos me va a dar la potencia de mi capacitor, que es de 12.67. ¿Hasta ahí queda claro? Muy bien. Entonces, observen lo siguiente. En este caso, este capacitor no existe en la fábrica. Y yo corregí, pues, a 0.95. Claramente podemos ver que si yo necesitaba 12.67 para pasar de 0.72 a 0.95. Pero si en la fábrica me venden el de 15 kVAR, para no mandarlo a hacer de forma especial y compro este que es de línea, claramente se ve que 15 kVAR es mayor que 12.67, o sea, estoy poniendo un capacitor más grande. Por lo tanto, voy a pasar a un factor de potencia un poco mejor de 0.95, seguramente un 0.96, 0.97, lo vamos a calcular. Por aquí tengo calculadas las corrientes también, las corrientes que calculamos también en el ejercicio por acá, ¿verdad? Tanto la de 115 como la de 87. La de 115 que hicimos y la de 87. Y aquí están formados los triángulos en función de las corrientes, que básicamente este triángulo 1, pues obviamente es este que tenemos por aquí, y el triángulo 2 es este que tenemos por acá. Observen cómo la corriente activa pues no se modifica, pero la corriente, como vimos hace rato, la corriente aparente pues cae. Y la corriente reactiva que demando de la red también disminuye. ¿Ok? Por aquí tengo el cálculo de las corrientes, ¿no? Sería la corriente aparente por el factor para obtener este, y la corriente aparente por el seno del ángulo para obtener la corriente reactiva. Aquí igual tenemos la corriente, también puede ser así, la corriente activa que calculamos, ¿verdad? Nos da por aquí, tenemos la corriente aparente, también tenemos la corriente aparente por el seno del ángulo, igual que aquí, para obtener la corriente reactiva. Bien, entonces, ¿cuál sería el factor de potencia ahora si yo pongo un capacitor de 15 kVAR? Pues es muy simple. Nada más lo que voy a hacer es ahora forzar mi problema y decir, ¿sabes qué? Yo tengo mi triángulo, tengo 20 kilowatts y tengo 15 kVAR por aquí y conozco pues mi factor de potencia inicial. Aquí lo que voy a conocer es ahora en qué valor de Q2 voy a quedar. Bueno, entonces yo tengo la Q1, que es la Q completa, sería los 20 de potencia activa por la tangente del ángulo, menos mi capacitor de 15, me va a dar una potencia que me va a quedar demandando de la red de 4.24.
este 4.24 entre 20, tangente inversa, recuerden que la tangente del ángulo Q, ustedes se acuerdan, la tangente es Q entre P. Perfecto. Entonces, conozco la potencia reactiva que voy a seguir demandando de la red entre la potencia activa, que es de 20, que no ha cambiado, me da por aquí un ángulo θ2 de 11.98. Obviamente tangente inversa de esta división. Saco el coseno, porque el coseno es mi factor de potencia, el coseno de este ángulo 2, y me da 0.97. O sea, mi factor de potencia realmente va a ser de 0.97 y no de 0.95. ¿Por qué? Porque cuando es 0.95 es teórico, simplemente por colocando un capacitor teórico de 12.67 kVAr, pero como yo tomé la decisión de colocar uno de 15, pues voy a mejorar un poco más y nos damos cuenta que llegamos hasta 0.97. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ahora bien, la potencia aparente que libero, bueno, pues tengo dos casos. En el primer caso, cuando uso el capacitor teórico de 12, o sea, cuando mejoré de 0.72 a 0.95, pues nada más es, recuerden, de acuerdo a la fórmula que vimos también por acá, para liberar potencia activa, potencia reactiva, es la potencia aparente, estaba revuelto. La potencia aparente de los kVA liberados es la potencia activa multiplicada por la diferencia de los inversos de factores de potencia inicial y final. Entonces, es la diferencia de hipotenusas. 20, que multiplica la diferencia de 1 entre el primer factor, 0.72, el factor original, menos 1 entre 0.95, nos da 6.72 kVA. Y el caso real, o el caso final, el caso 2, que es este, yo puse realmente un factor de potencia de 0.97 porque le puse 15 kVAr en realidad y no 12. Entonces hago la potencia aparente liberada, es de 20, que multiplica la inverso de 1 entre el primer factor de potencia, porque este obviamente es el original y permanece, menos 1 entre el factor de potencia al que me fui de 0.97. Realmente liberé 7.15, o sea, liberé un poco más de potencia aparente que en el primer caso. Muy bien, de este cálculo, ¿alguna pregunta? Muy bien. Voy a continuar. Fíjense. La compensación de factor de potencia de cargas, las cargas inductivas requieren de potencia para su funcionamiento, como hemos dicho. Para esto, estos bancos de capacitores, sí, que por aquí podemos conocer o ver, ¿verdad? Este tipo de bancos de capacitores ya, se pueden colocar cerca de la carga. Hay diferentes tipos de compensaciones, le llaman compensación global en algunos materiales, parcial, mixta, individual, etc. En nuestra presentación vamos a conocer lo que es la compensación del factor. Pero bueno, antes de continuar, nada más recordando el triángulo que acabamos de ver. Recuerden, tenemos una potencia activa que va a permanecer, tenemos una potencia aparente 1, y todo obviamente este θ1 es el desfasamiento inicial, es mi factor de potencia inicial. En el caso de mi ejemplo sería pues el 0.72, ¿verdad? Serían los 49.3, ¿verdad? Es este. Posteriormente, y todo este cateto puesto, pues es la potencia reactiva que demandaba en un inicio. Después le pongo un capacitor y esta potencia total que demandaba, ahora solamente demando esta segunda Q. Por lo tanto, me queda solamente esta Q. Entonces mi potencia aparente, volts-ampere, disminuye a una S2 y mi ángulo también disminuye a un ángulo 2. Así de simple. ¿Qué métodos de compensación se conocen o se utilizan normalmente? La compensación individual, en grupo y central. ¿Qué quiere decir esto? Pues bien, la aplicación de la compensación individual nos habla de que los capacitores se colocan directamente en la carga. O
o sea, directamente en el capacitor. Aquí los arrancadores del motor sirven como interruptores para esos capacitores, nos da un control ahí semiautomático, y los capacitores son puestos en servicio solo cuando opera el motor. Entonces ahí, cuando el motor no opera, pues mis capacitores no están funcionando, no me están ayudando, ¿verdad?, en mi instalación. Obviamente el costo de capacitores por separado pues incrementa mi instalación. Y obviamente, como lo acabo de mencionar, si mis motores no están encendidos, mi arrancador no está operando, no opera mi motor, pues mis capacitores no se usan, y obviamente tengo subutilización de esa potencia reactiva que ya compré, ¿no? Y tengo un motor y pues le coloco por aquí un capacitor, así como el ejemplo que acabamos de ver, individual. Es una compensación individual. A cada carga inductiva, cada carga que necesite, le vas a colocar un capacitor. Algunas de las cargas que compramos nosotros de forma doméstica, por ejemplo, abanicos de techo, otro tipo de cargas inductivas domésticas, ya vienen compensadas, ya tienen estos pequeños capacitores. Algunas no. La compensación en grupo lo que hace es que se utiliza ahora en un grupo de cargas. Es muy similar a la anterior, solamente que básicamente es lo mismo, solamente que se instalan para el grupo de motores, se instalan en un centro de control de motores o un tablero. O sea, aquí solamente se reduce la sobrecarga en las líneas de alimentación principales. O sea, si yo tengo un tablero, como los tableros que vimos en la clase pasada, y yo le conectara el capacitor al tablero de esos donde hay varios motores, pues cuando opere alguno de los motores, pues este capacitor podría brindar potencia reactiva para mejorar el factor de potencia de los motores que estén conectados en este bus o en estas barras de este tablero. La compensación central, sin embargo, es la más utilizada para corregir factor de potencia. La compensación central coloca los bancos de capacitores en la acometida de la instalación, o sea, en mi alimentador principal, en mi tablero principal, ¿verdad? Es de fácil supervisión. La desventaja es que se requiere de un regulador automático. Imagínense ustedes que yo tengo conectado en un cierto unifilar. Vamos a regresarnos al unifilar que vimos hace tiempo. Fíjense, imagínense que yo tengo esta carga y de este tablero se desprenden un motor de cargas, un montón de motores, ¿verdad? 4, o sea, y aparte tengo alumbrado y tengo más cosas, ¿no? Resulta que yo en este tablero coloco mi capacitor automático. De hecho no es uno, es un grupo de capacitores. Y lo que está haciendo, obviamente tiene un sensor que está midiendo cómo va mi factor de potencia y va conectando un cierto grupo de capacitores o va sacando otro cierto grupo de capacitores. Fíjense, un banco de capacitores realmente no sé si ya los hayan visto, ¿verdad? Pero es básicamente algo como esto. Lo saqué de Mercado Libre. Observen, aquí tenemos los capacitores en la parte de abajo y tenemos obviamente sus relés, sus protecciones termomagnéticas y seguramente los relés que están sensando en mi instalación, pues mi banco de capacitores. Aquí tenemos un banco de capacitores. No me menciona por aquí la capacidad en kVAR. Los pueden hacer de hasta 800 kVAR. ¿Sí? Y lo que hacen es que tienen pasos, ¿no? Tienen pasos en los cuales pueden ir metiendo grupos de capacitores, no necesariamente todos, ¿no? Sino que pueden meter ciertos grupos de capacitores, porque imagínense, pues, ¿qué pasa en la noche cuando yo no, qué pasaría en la noche cuando yo no necesite tener o compensar, cuando yo tenga mis cargas inductivas apagadas? Imagínense que yo tenga conectado siempre este banco de capacitores. ¿Qué pasaría? Pasaría es que podría tener aumentos en la tensión, o sea, se podría elevar mi tensión e incluso podría tener ahora factor de potencia capacitivo, o sea, podría tener un factor de potencia otra vez menor a 1, ¿sí? 0.9, o sea, mi triángulo se invertiría y me aparecería por ahí potencia reactiva capacitiva en exceso y podría otra vez tener una potencia aparente indeseable y obviamente exceso de reactivos. Por eso necesitamos un regulador automático que cuando esté entrando mi carga, mis motores, va sensando
está cayendo mi factor porque entró cierta carga y va metiendo grupos de capacitores. Por eso se colocan de manera central con esta forma de conexión. Ahora, aquí es básicamente lo que ya acabamos de ver. La potencia de mi capacitor, por ejemplo, de este triángulo, va a ser simplemente la potencia activa, ¿verdad? Por la diferencia de tangentes. Potencia activa por la tangente 1 de teta 1 me está calculando mi potencia QL. Potencia activa por la tangente del ángulo 2 me está calculando mi potencia Q o mi potencia 2. Y lo que estoy haciendo al hacer esta resta es calculando de qué tamaño debe de ser los kVAR del capacitor para hacer este cambio, ¿no? Normalmente nos vamos a encontrar con tablas. Fíjense cómo estas tangentes pues son comunes. Si yo estoy en punto 5 y me quiero ir a punto 9, siempre la diferencia va a ser la misma. Lo único que va a cambiar va a ser mi potencia activa. Entonces se generan tablas de lo que le llaman factor K o factor de diferencia de tangentes. Y ya nada más se conoce ese valor y se multiplica por la potencia activa. Pero a veces no tenemos todos los valores, o sea, no tenemos todos los factores en las tablas. Se tienen obviamente muchas de las veces factor actual a factor deseado. Si tú estás en punto 7 y te quieres ir a punto 9, pues multiplica tu potencia activa por punto 536, por ejemplo, ¿verdad? Fíjense. Un motor muy similar al que acabamos de ver, un motor operando a 440 volts con un factor de potencia de 0.7, dice, si la energía se entrega aquí a través de un alimentador que tiene una resistencia de 0.166 ohms, calcular la potencia aparente y consumo de corriente, muy fácil, pérdidas en el cable alimentador, ya saben calcularlas, los kVAR del capacitor necesario para irnos a punto 9, no necesariamente de fábrica, nada más el calculado teórico, repetir los incisos A y B para el nuevo factor y la energía ahorrada, ¿verdad? Si opera 600 horas al mes. Y la potencia liberada del transformador. Todo esto. Y es muy simple, es lo que acabamos de hacer ahorita. Primeramente, la potencia activa y las fórmulas que hemos visto de triángulos de triángulo, tú puedes usarlas como tú quieras. De hecho, aquí obviamente utilizando estas funciones trigonométricas, estas relaciones, se te va a facilitar bastante. Fíjate por qué te lo digo, y tú vas a decir, en los cálculos está como que un poco extenso, pues teoquis, ¿no? La corriente que calculamos, obviamente en un inicio, y me ponen potencia activa como es trifásico entre raíz de 3 por la tensión por el factor de potencia. Bueno, obviamente recuerden que P entre coseno de teta es la S, por eso se está haciendo con la potencia activa. ¿Sí? Si tú hubieras calculado por separado 20.000 watts entre 0.7, pues hubiéramos puesto aquí arriba 28.571 entre raíz de 3 por 440, obviamente ya aquí, porque ya es la S, ¿verdad? Pero como tenemos conociendo la potencia activa, pues simplemente en la misma fórmula ponemos el factor y por eso tenemos el cálculo de la corriente. Bueno, la corriente es de 37.5 amperes en un inicio. Y luego me dicen, ¿la potencia aparente de cuánto es? Y aquí la calculan con raíz de 3, o sea, B por I. Es válido. Estamos de acuerdo y me da 28.57. Pero no es tan necesario. Simplemente había que dividir 20 entre 0.7 y me daba este valor de 28. Pues tú sabes que la potencia, obviamente, el coseno de teta, perdón, pues simplemente de aquí, ¿verdad? Como lo hicimos para calcular las ES, ¿verdad? Aquí sí, simplemente era de haber dividido 20 entre 0.7 y nos daba también 28, ¿verdad? Los caminos son iguales, lo hicieron por corriente y voltaje y raíz de 3. Esta es la potencia aparente 1. Las pérdidas en mi alimentador, como es trifásico, es 3 veces la resistencia del alimentador por la corriente al cuadrado. 3 veces 0.166, que es dato, ya nos lo dieron. Por la corriente inicial al cuadrado, las pérdidas son de 700 watts en un inicio. En este caso no son, es la potencia en pérdidas, ¿verdad? Es potencia. Los kVAR del capacitor. Bueno, aquí lo que hicieron fue usar el factor K.
y está muy fácil, ¿verdad? Lo que hicieron fue usar el factor K y dijeron potencia activa, y el factor K es la diferencia de tangentes, y usaron la tablita esta y dijeron de 0.7 si quisieron ir a 0.9, el factor K es de 0.536. 0.7, 0.9, pero aquí tú sabes también que este valor es 20 por la diferencia de tangentes. Será tangente del coseno inverso de 0.7 menos la tangente del coseno inverso de 0.9 y nos da exactamente el 0.1036 por 20 y nos da 10.72. Ahora bien, la corriente, ¿verdad? Con el nuevo factor. Simplemente es la misma fórmula de arriba, pero cambiando el factor, ¿verdad? ¿Sí? La corriente va a ser menor. A un factor más alto va a ser 29.16. Y la potencia aparente la vuelven a calcular, obviamente con el B por I, en vez de 3 porque es trifásico, 22.22. Simplemente bastaba con dividir 20 entre 0.9 y también la calculábamos de una forma pues muy simple, ¿verdad? O las nuevas pérdidas, pues son 3 veces, el alimentador no ha cambiado, es su misma resistencia por la corriente nueva al cuadrado, nos da 43.45 watts. Ahora bien, las pérdidas 1 menos las pérdidas después nos dan 276.5 watts. Y yo esos 276 watts por 600 horas al mes, por 12 meses, entre 1000 para hacer los kilowatts, nos da que al año la energía ahorrada es de 1990 kilowatt hora. En este ejercicio tomaron un precio en dólares de 0.12 por cada kilowatt hora, para este caso en particular, ¿sí? Nos dan que se ahorran $242 al año, tan solo en el alimentador de ese motor. ¿Cuál es la potencia liberada? También era una pregunta que por aquí venía, ¿verdad? ¿Cuál es la potencia liberada del transformador en kVA? La S. ¿No? Acuérdense que la S, simple y sencillamente, vamos a hacer, bueno, aquí ya conocíamos la S1 y conocíamos la S2, pues nada más la restamos, ¿no? O sea, así de simple, nos da 6.35 kVA, pero también, obviamente, lo podríamos haber hecho con la S liberada, sería la potencia activa, que multiplica el inverso de los factores de potencia. 20 entre 1, entre el factor de potencia 1, menos 1 entre 0.9, que es el factor de potencia al que estoy yendo. La potencia liberada es de 6.35, obviamente, como también lo tenemos por acá. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Muy bien. Aquí tenemos un ejemplo de corrección de factor de potencia. Fíjense, aquí tenemos en este caso una tabla de Excel donde tenemos valores calculados a partir de los meses de un cliente, de enero, febrero, marzo, abril, todo, ¿no? Agosto, diciembre. Y tenemos la demanda en potencia activa que tuvo en ese mes como máxima, ¿verdad? Y tenemos el factor de potencia medido, o sea, el factor de potencia que Comisión Federal le arrojó por ahí pues en su recibo, ¿no? Fíjense cómo en esta parte de acá hicieron una tablita, esta parte de aquí hasta acá, ¿verdad? Hicieron ellos una pequeña tablita de potencia kVA R requeridos para elevar el factor de potencia A, y luego ponen ellos ahí a 0.9, a 0.92, a 0.94 o hasta 1. O sea que si yo hubiera tenido este caso, bien fácil, conociendo potencia activa, conociendo factor de potencia inicial y factor de potencia final, yo fácilmente puedo conocer los kVAR requeridos. ¿Cómo? Recuerden la fórmula. Esta. Es la misma fórmula, exactamente la misma fórmula, solamente que tenemos teta. Obviamente, normalmente vamos a conocer los factores de potencia. Es la misma fórmula que tenemos por aquí. Es exactamente la misma. P por la diferencia de tangentes, pero los ángulos regularmente no nos los dan, nos dan factores de potencia. El factor en el que estás es 0.72 y el que te quieres ir es 0.95, 0.98. Te dan los cosenos, ¿verdad? Es lo que te dan. Entonces, por eso aquí les presento esta fórmula ya descrita. Los kVAR requeridos van a ser tu potencia activa por la diferencia de tangentes, que en este caso sería la tangente del ángulo 1 menos la tangente del ángulo 2.
¿ok? Y aquí lo que hicieron fue pues, colocar esas fórmulas en este Excel e ir calculando para cada caso cuántos son los KBRs que se iban requiriendo. Se fueron al caso más crítico y al caso más menos crítico. Y se fijaron que tenemos por ahí pues un promedio de 0.88 de factor de potencia. Entonces, para poder saber calcular el porcentaje de bonificación, si yo me fuera a un valor alto, ahorita lo vamos a ver, cómo calcular ese porcentaje de bonificación. Otra vez, se repiten la información, pero básicamente es lo mismo. Potencia activa, potencia reactiva, aparente. La tangente de este triángulo son los kVAR entre los kilowatts. Recuerden, ¿ok? Por lo tanto, el ángulo va a ser la tangente inversa de kVAR entre kilowatts. El factor de potencia de este triángulo, recuerden que es potencia activa entre potencia aparente, es el coseno. Por lo tanto, también el ángulo lo podemos sacar como el coseno inverso del factor de potencia que nos den. La potencia reactiva, algo que también vimos en el ejemplo, la potencia reactiva, cuando la calculamos por aquí, que la hemos calculado muchas veces, ¿sí? También se puede calcular como los kilowatts por la tangente del ángulo, ¿verdad? O los kilowatts por la tangente, obviamente, del coseno inverso del factor de potencia, porque normalmente no conocemos el ángulo, pero sí conocemos el factor. Entonces el factor es el coseno y el coseno inverso, que es lo que tenemos aquí. Muy bien. Ahora, algunas de las veces tenemos que hacer esta corrección de la potencia reactiva que ya calculamos. O sea, ya una vez que calculamos los kVAR, en algunas ocasiones el voltaje de línea que tenemos en nuestra instalación, o sea, el voltaje que tenemos en instalación eléctrica, resulta que a veces es distinta a la tensión a la que vienen diseñados los bancos. Por ejemplo, tú puede ser que tengas una instalación de 220 y que tu banco de capacitores venga para 240. Hay que hacer esta corrección, donde tenemos el voltaje de diseño del banco entre el voltaje de línea al cuadrado por los kVAR que habíamos calculado en un inicio, y ya calculamos los kilovolts-ampere reactivos, o sea, el tamaño del banco total. Fíjense. Por ejemplo, aquí tenemos 300 kilos de watt de demanda, es bastante de kilowatts. Un factor de potencia actual de 0.88 y un factor deseado, 2, ¿verdad?, de 0.96. Este es el coseno de teta 1, este es el coseno del teta 2. Y me dicen que en este caso, un ejercicio muy sencillo, el voltaje de línea es 440 y los capacitores están diseñados para 480. ¿Sí? Primero calculo el banco así directo. Entonces sería 315 potencia activa por la tangente de teta 1, que sería el coseno inverso de 0.88, menos la tangente de teta 2, que es el coseno inverso del teta 2, es 0.96, nos da kVAR de 71. Hago la corrección y me da por aquí 84 en este caso. Cuando me den esta información y nos pidan el valor, pues corregimos. Ejemplos de compensación de factor de potencia a una bonificación o a una multa. Fíjense, si yo hubiera permanecido en 0.8848, que es otro valor, la penalización se calcula como 3/5 del factor de potencia 0.9 para tensión media, ¿verdad? 34.5 para abajo. De 0.9 entre 0.88, que es el factor, este 0.9 es un valor de la fórmula y este es el factor de potencia en el que estás para penalización por 100. La multa es de 1.1%. ¿Por qué? Pues casi estamos muy cerca del 0.9, por eso la multa es pequeña, ¿no? Y un porcentaje de bonificación es de 1/4 de 1 menos 0.9 entre el factor de potencia que esté mayor de 9, porque estás buscando una bonificación. En este caso nos resulta una bonificación de 2.1%. Los cargos y bonificaciones se determinan al multiplicar la suma de los cargos de demanda y consumo de energía multiplicados por los porcentajes de penalización y bonificación según sea el caso. Muy bien. Una penalización máxima puede llegar a 120% y una bonificación máxima hasta el 2.5%. Muy bien, aquí vienen algunos comentarios, ahorita no me voy a meter a eso, ustedes lo pueden ya ir leyendo.
Los bancos automáticos es lo que mencionábamos hace un rato. Normalmente se cuenta con un regulador de bolsa ampere de activos que mantiene el factor de potencia prefijado, un set point que tú pusiste. Quiero que lo mantengas en punto 95. Lo que va a estar haciendo es metiendo y sacando, obviamente, ciertos capacitores para mantener el factor de potencia que tú necesitas. Y en la noche, cuando no lo necesites, pues obviamente va a haber una desconexión del banco, ¿verdad? Automática, para evitar problemas. Los bancos normalmente están obviamente formados por sus capacitores, el relevador de factor de potencia, obviamente, que va a estar censando, contactores, fusibles limitadores de corriente, por el caso de alguna falla, y su interruptor termomagnético general. Los bancos de capacitores pueden ser fabricados básicamente en cualquier número de pasos, hasta 27. Cada paso puede ser de 5 en 5, de 7 en 7, de 11 en 11 o de 15 en 15 kVARs. Y obviamente, conforme yo tenga más pasos, el ajuste del factor de potencia va a ser más fino. Ahora, si yo le pido punto 96, casi me va a mantener en punto 96, exactamente lo que yo necesito. Si yo tengo brincos, escalones más grandes, pues voy a estar lo más cercano, pero no va a ser tan fino el ajuste. ¿Por qué es importante el factor de potencia? Bueno, porque podemos tener multas o cargos de factor de potencia pues bastante altos, ¿verdad? Sí, hay que tener mucho cuidado porque dependiendo de mi instalación, por ejemplo, aquí es una empresa muy grande, ¿verdad? Su factura es de casi 3 millones de pesos. Probablemente aquí con invertir, probablemente un banco de capacitores de 300 o medio millón de pesos, nos vamos quitando esta multa que se puede pagar fácilmente en 6 meses o menos de un año, ¿verdad? Ese banco de capacitores como un retorno de inversión al eliminar estos cargos de factor de potencia. Estas son las tarifas anteriores, pero habría que ver las nuevas, pero sí es importante eso. Aquí tengo otro ejemplo y ya me voy a ir un poquito más rápido porque creo que ya lo que hemos visto es bastante amplio y ya mero voy a terminar. Fíjense, ejemplo de corrección de factor de potencia. Pongan atención, ¿sí? Aquí no me dicen qué es, pero tengo una carga de 500 kVA. ¿Qué son los kVA? Potencia aparente. Automáticamente kVA, automáticamente en mi cabeza yo sé que es la S, es la hipotenusa de mi triángulo de potencias y es la potencia aparente. Es una carga trifásica que tiene un coseno de teta 1, o sea, factor de potencia inicial de 0.7 en atraso, o sea, es inductivo, ¿verdad? ¿Sí? Y se desea corregir a un factor de potencia teta 2, coseno de teta 2 de 0.90, ¿verdad? También en atraso, o sea, no va a llegar a 1. Calcule los kVR del capacitor y los kVA liberados del transformador que alimenta la carga. Bueno, aquí volvieron a utilizar, fíjense, si yo tengo kVA, multiplico simplemente por 0.7, así debería de haber sido, por el coseno de teta y obtengo los kilowatts. Ya, obviamente viene de la fórmula simple y sencilla del coseno, ¿verdad? De aquí despejé la P, entonces S por el coseno de teta me da la P, ¿no? 350 kilowatts. Para pasar de 0.7 a 0.9, el factor que se aplica es de 0.536 en la tabla. Podemos encontrarnos tablas de corrección de factor de potencia bastante largas, ¿no? Sí, tablas de corrección de factor. Y nos vamos a encontrar tablas, obviamente, que tienen la información pues bastante para ir de un factor a otro, ¿no? Fíjense, por ejemplo esta, vamos a ver, no lo he visto, pero veamos, no sé, por aquí viene, y aquí nos habla, ¿sabes qué? Si tú haces este factor, por ejemplo, es 0.7 a 0.9, lo acabamos de ver hace rato, de 0.7 a 0.9, pues por 0.536. ¿Esto qué es? Todos estos valores son las diferencias de tangentes. Tangente de teta 1 menos teta 2. Tangente de teta 1 de el de acá, ¿sí? Y calculamos esos valores. Obviamente estos son cosenos. Entonces es tangente del coseno inverso de 0.7 menos el tangente del coseno inverso de 0.9 y me va a dar 0.536. Eso ya ustedes lo saben. Por eso lo ponemos aquí. O también, normalmente no vas a tener a la mano estas tablitas, pero pues bueno, si no, pues, aquí también tienes la fórmula, ¿no? Potencia activa, los kVR va a ser la potencia activa,
por la diferencia de tangente, ¿no? Entonces sería de 187 kilovolts ampere reactivos el cálculo. Aquí me dicen que vamos a colocar uno de 200, ¿verdad? Que es el más cercano. Inclusive aquí en Barmex, que es una compañía de aquí de Nuevo León, nos puede hablar, nos puede decir los valores de los diferentes equipos. Y por aquí vienen, de hecho, equipos para, por ejemplo, tensiones de 220. Y fíjense, vienen por aquí las series, las dimensiones, las partes constructivas, el gabinete, los extractores de calor, lo que es el transformador de control, propiamente los capacitores, ¿verdad? Que son estos, ¿sí? Etcétera. Y aquí fíjense cómo nos habla de pasos. Esto ya es real, de hecho está a la venta en Barmex. Los modelos, por ejemplo, para 220 volts, puedes comprar este pequeño banco. Aquí para 440 o para 240, ¿verdad? 220, 240 o 440, jalan esos 240 o 480. Aquí es la corrección que habíamos hablado. Por diseño. Aquí son 15 kVr en 3 pasos de 5, ¿verdad? Y aquí tenemos 3 pasos hasta llegar a 25. 3 pasos de 30, 3 pasos hasta 40, 3 pasos hasta 50. Y aquí tenemos diferentes valores. También acá tenemos los de 240. Aquí viene obviamente lo que estamos explicando. Aquí obviamente lo están proponiendo usando la tabla, ¿verdad? Lo que dice el valor, el que estás, el que te quieres ir, y multiplica tu potencia activa por ese valor. Pero lo que tú debes de conocer es de dónde viene, obviamente, de todo esto. Los kVA liberados, pues bien fácil. Potencia activa, 350, que multiplica los inversos del factor de potencia inicial menos el inverso del factor de potencia final. La potencia que se liberó en este ejercicio es de 111 kilovolts ampere. Siguiente ejercicio. En este caso, este ejercicio ahí termina. El siguiente ejercicio es y yo creo que va a ser el último que vamos a ver, no recuerdo, creo que sí. Se tiene una planta industrial que es alimentada en 13.8 kilovolts. Tiene una demanda de 4000 kilowatts a un factor de potencia de 0.7. El alimentador tiene una impedancia formada por 0.5 R más J 1.3 por fase, o sea, la X, ¿no? De 1.3. Tenemos que calcular la potencia del banco si pasamos de 0.7 a 0.97. Nos habla también de calcular las pérdidas en el alimentador antes y después de la adición del banco de capacitores. Calcular la reducción en % de caída de voltaje en el alimentador de media tensión antes y después de la corrección del factor de potencia. Perfecto. Entonces tenemos por aquí este problema, muy simple. Tenemos el diagrama unifilar, donde tenemos obviamente el alimentador, ¿verdad? Este alimentador de distribución que nos da 0.5R más 1.3X, ¿verdad? Y tenemos el alimentador de 13.8. Estamos trabajando en 13.8 en este ejercicio. Y luego nos habla que hay un transformador de 13.8 kilovolts a 0.48 kV, o sea 480 volts, y la carga de 4000 kilowatts que nos menciona por acá, a un factor de potencia de 0.7. Aquí nos forman un triángulo que por aquí ya describieron ellos, nos ponen 45 grados, que es obviamente este 0.7. Si yo calculo fácilmente ese 0.7, el coseno inverso, me va a dar 45.6, ¿no? Este ángulo es el caso como iniciamos. Ahora bien, de este ángulo, perdón, de este primer coseno, aquí está cómo se calculó ese ángulo de 45.6. Ahora, la potencia aparente, kVA inicial, o sea, esta hipotenusa que tengo por aquí, es muy fácil. También, como lo dijimos, de acuerdo a las relaciones trigonométricas, a la función trigonométrica, nada más era simple y sencillamente dividir 4000 entre 0.7, ¿no? Y nos da 5714. Aquí está. ¿Sí?
Y luego la Q, caray, pues si yo ya tengo el ángulo y tengo la potencia aparente, pues simplemente potencia aparente, ¿verdad? Por el seno de este ángulo y obtengo la Q. Pero bueno, ellos la Q la calculan con la potencia aparente al cuadrado menos la potencia activa al cuadrado raíz, y me da la Q. 4080 kilovolts ampere reactivos. La corriente inicial es con la potencia aparente entre raíz de 3 por 13.8. ¿Por qué no vemos por aquí el factor de potencia? Porque esta ya es potencia aparente. Ya es 5714, ya son kVA. Si yo hubiera colocado por aquí los 4000, entonces sí hubiera tenido que poner abajo pues 0.7, pero ya esta es potencia aparente. Entonces de forma directa, simplemente dividiendo entre la tensión por raíz de 3, me da 239 como la corriente inicial. Las pérdidas, obviamente, serían la parte resistiva del alimentador, que es de 0.5, y cuadrada por esa resistencia, me da 28.577 watts por fase, pero como es trifásico se multiplica por 3, me da 85.77 kilowatts. Ok, y la potencia del banco de capacitores pues es muy fácil, ya lo hemos visto. Si voy de 0.7 a 0.97, pues habría que multiplicar la potencia activa por la tangente del coseno inverso de 0.7 menos la tangente del coseno inverso de 0.97, que es la diferencia de tangentes. Me da 3078 kilovolts ampere reactivos. En este caso, como estoy yéndome a 0.97, no me afectaría si bajara un poco este valor para usar un valor comercial de 3000, o sea, no usaría los 78. Veamos el caso cómo sería. No voy a continuar con este valor. Veamos si pusiera 3000 solamente, que es aproximadamente el valor que sería comercial, ¿no? Aquí es exactamente lo mismo, usando el valor de la tabla, nos dio por ahí. Por fase pondría los teóricos, 3078 de 3, 1025, pero si fueran los 3000 de fábrica, serían pues básicamente 1000 kVAR por fase. Con la adición de 3000 kVAR de un banco de capacitores de valor comercial, la potencia reactiva, la nueva potencia reactiva, pues va a ser obviamente la potencia reactiva inicial de 4080, que ya habías calculado, ¿te acuerdas? Y es por acá. La potencia reactiva menos el banco que pusimos, la nueva, la Q2, como quien dice, es de 1080. Por lo tanto, mi nueva potencia reactiva va a ser que para calcular mi potencia aparente ya no puedo usar directamente, vamos a decir, el factor de potencia al que me fui. Usando la potencia activa de 4000 al cuadrado más la potencia reactiva 2, me da la potencia aparente 2 de 4143. Fíjate, aquí hay una observación. 4043. Si tú divides 4000 entre 4143, te darás cuenta que el nuevo factor de potencia es de 0.965 y no el factor de potencia deseado de 0.97. ¿Por qué? Porque colocamos un banco de potencia levemente menor, porque era 3078 y pusimos uno de 3000. Entonces, por eso, si tú divides ahora 4000 por P entre S, te vas a dar cuenta que nos da 0.965. Sin embargo, ellos continúan en el ejercicio igual, ¿no? Con la potencia aparente 2, se puede calcular la nueva corriente, que es de 173 amperes. Las pérdidas, pues obviamente con la nueva corriente al cuadrado por la resistencia, que no cambia porque el alimentador es el mismo, es de 15.023 watts por 3 porque es trifásico, es de 45.07. Y aquí este comentario de pérdidas trifásicas ahora con el nuevo factor de 9.65 sería lo correcto. Pasar de este factor de 0.97 al nuevo factor reduce la corriente, si te fijas, en un 27.5% y las pérdidas se reducen en un 47.2%. ¿Sí? ¿Cómo? En función de las pérdidas que tenemos en esta sección de 45.07
contra las pérdidas de 85.73. La caída de tensión en el alimentador también va a disminuir. En un principio, la Z, obviamente calculando R al cuadrado más X al cuadrado raíz, nos da una impedancia de 1.39. Simplemente calculando una caída de tensión simple, diciendo que tenemos la corriente inicial por la impedancia del alimentador, se me caían 333 volts en un inicio, con la primera corriente. Con la segunda corriente, por la Z, ahora se me caen 240. Quiere decir que recuperé por ahí algo de 100 volts aproximadamente. El porciento de variación de caída de voltaje al pasar de 0.7 a 0.97 es de 27.66%, cuando hacemos obviamente el cálculo del porcentaje de variación. Muy bien, ahí termina este ejercicio, este problema. Por último, me gustaría mencionar mitos y realidades de tener un factor de potencia alto. Dice, para tener un factor de potencia alto, ¿me cobra CFE o no es bueno? Esto es falso, ¿verdad? No pasa nada con tener un factor de potencia unitario, siempre y cuando se hayan hecho las consideraciones de elevación de tensión y potenciales resonancias. Con llegar a 0.90 en el caso de abajo de 34.5 es suficiente, o con llegar a 0.95 en el código de red para alta tensión es suficiente, es falso. Lo ideal es tener 1. Cuando llegamos a 0.9 en media tensión o en 0.95 en alta tensión, solamente eliminamos la multa. ¿Puedo instalar KVAR sin hacer análisis previos? Esto es falso. Necesitamos hacer análisis, sobre todo por el tema de armónicos. Recuerden que fue lo que vimos en un inicio, porque esto va a afectar en nuestro cálculo de KVARs. Hay que hacer un análisis a conciencia, porque podríamos generar más problemas de los que resolvemos, ¿no? Los capacitores generan armónicos, es falso, pero en el caso de que existan armónicos, podrían, no las generan, pero podríamos tener un problema de que se amplifiquen. Además, por la característica de los capacitores, son elementos que rápidamente se dañan cuando se exponen a armónicos. Para eso se requieren filtros de armónicas. Tengo que instalar algunos mitos que existían, es que solamente poner el 10% de la capacidad de mi transformador. Esto es falso, lo hay que hacer cálculos, porque a veces dependiendo de eso puede ser más dañino, instalar 10, 20 o 30, ¿verdad? Esto es importante mencionarlo. La idea de mantener 10% es que anteriormente no se hacían estudios. ¿Hasta ahí alguna pregunta?